Muy bien. Eh, Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Ingrid Monge Rodríguez y para las personas que no me conocen, soy actualmente la Sí, coordinadora hay interina de interferencia. la cátedra de gestión curricular. Les doy formalmente la más cordial bienvenida a este segundo coloquio, que como ya han podido ver, la Pris, ¿cómo? temática aborda el tema del liderazgo educativo para la justicia social. Comentarles a las personas que se incorporan a estas dinámicas por primera vez que esto es una serie de coloquios que surgen básicamente con el propósito de poder abordar temas de actualidad y de interés vinculados al área de la educación, temas paralelos a esa formación que vamos llevando como parte de las asignaturas del plan de estudios, pero no solo temas que nos convocan del área de la educación, sino también ejes transversales institucionales de la UNED que se ha trazado como marco para su gestión y por ende como un compromiso también con la formación integral de las personas, futuros profesionales. En este sentido, ya este es nuestro segundo coloquio, como bien lo indica el nombre, ¿verdad?, de la actividad. Pero específicamente esta que nos convoca el día de hoy se configura básicamente como un espacio para el análisis crítico y un poco la reflexión, ¿verdad?, en torno a, pues a las necesidades en realidad de nutrir y de fortalecer esos liderazgos a los que estamos llamados todos y todas las personas que estamos sirviendo, ¿verdad?, en el ámbito y en el área de la educación. Esta invitación y esta sesión de hoy básicamente nos motiva a pensar, eh, a conocer, a potenciar habilidades incluso para generar calidad en esos resultados educativos de nuestro estudiantado, calidad en los entornos en los cuales nos desenvolvemos con nuestras compañeras docentes, con personas gestoras, con padres de familia, con toda esa comunidad educativa y esos actores educativos tan fundamentales, como lo son desde las instituciones y las organizaciones educativas. Pero ese liderazgo que funciona independientemente de las diferencias y más bien desde las diferencias para poder potenciar en mucho esos desarrollos y esos avances desde los diferentes actores y las diferentes áreas y disciplinas, ¿verdad?, que nos convocan. Hablamos entonces básicamente, y es lo que vamos a abordar con la ayuda de dos personas maravillosas que nos acompañan esta tarde, profundizaremos entonces de un liderazgo sin discriminación, sin favoritismo, más bien enfocado y muy atento al contexto educativo, a las necesidades de esos actores, pero principalmente a esa área pedagógica, a esa importancia por potenciar la calidad de los aprendizajes de las personas estudiantes y en general de la comunidad. ¿Y por qué el tema? Bueno, porque como personas docentes, muchos que ya se desenvuelven en un escenario educativo, otros y otras que se están preparando precisamente para gestionar esas instituciones y esas organizaciones educativas, pues estamos llamados independientemente y definitivamente a transformar y a favorecer esos entornos en los cuales nos desenvolvemos. En fin, esa es la invitación para el día de hoy. La agenda se las estaba compartiendo hace un ratito y voy a aprovechar un momentito para proyectarla nuevamente antes de iniciar. Vamos a ver, eso está por acá. La agenda está por aquí. Ya estamos prácticamente en la parte de la bienvenida, ¿verdad? Y nos abocamos más bien ahora a escuchar la exposición de dos
personas especialistas en el ámbito del liderazgo, cuya trayectoria es vasta en este tema y en otros temas vinculados también con la gestión y con el liderazgo que ya les voy a presentar más adelante. Tendremos un espacio de intercambio también, donde conforme vamos avanzando en la actividad, pues pueden ir anotando desde el chat, ¿verdad? Y vamos a tener espacio para un par de intervenciones orales, digamos, si existiría alguna persona que quiera intervenir con un comentario hacia las demás personas participantes o alguna consulta o aporte a las personas especialistas. Y finalmente vamos a tener el espacio para darles básicamente las instrucciones del informe reflexivo y el cierre de la actividad. Recordemos que esta actividad junto con el informe reflexivo pues forman parte de las propuestas evaluativas de las asignaturas de la cátedra de gestión curricular y entonces este elemento es bastante importante, pero ya lo vamos a profundizar. Les cuento sin más demora y les presento a las personas especialistas que nos acompañan el día de hoy y voy a proceder como a leer un resumen de sus calidades. Ellas son la máster Satya Rosabal Vitoria y la doctora Virginia Cerdas Montano, ambas grandes profesionales, grandes mujeres y grandes lideresas que sin ninguna duda nos van a venir a aportar bastante sobre el tema. Voy a proceder a leer algunas calidades de las académicas que nos acompañan esta tarde. La máster Rosabal realizó sus estudios en la Universidad de Costa Rica de profesorado y bachillerato en educación primaria. Además, la licenciatura en administración educativa cuenta con un posgrado en la especialidad de administración de la educación. Actualmente cursa el doctorado en pensamiento complejo de la Universidad Internacional Multidiversidad Muro Real Edgar Morin, con sede en México. Se ha desempeñado como docente de primaria y directora de centros educativos, tanto públicos como privados, por más de 10 años. Desde el 2008 trabaja como académica de la licenciatura en Administración Educativa de la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Allí desempeña labores de docencia, de extensión y de investigación. También es académica de la UNED, específicamente en la licenciatura en Administración Educativa, y ha sido autora y coautora de diversos artículos, libros e investigaciones en el área de la gestión educativa, el liderazgo, la justicia social, proyectos educativos de centro, entre otros. La doctora Cerdas cuenta con una licenciatura en educación ambiental, también una licenciatura en administración educativa, además con una maestría en gestión con énfasis en liderazgo, también un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica. Actualmente es catedrática de la Universidad Nacional y se desempeña como académica, extensionista e investigadora, además de coordinadora de la carrera de Administración Educativa, también de la Universidad Nacional. Es tutora en la Cátedra de Evaluación y Estudios Sociales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, y sus investigaciones y publicaciones han versado en las líneas de gestión educativa, liderazgo, educación, desarrollo de las organizaciones y, por supuesto, justicia social. Sin más, pues voy a proceder a darles la palabra a las compañeras y a ustedes solicitarles de verdad y con mucho respeto que nos dispongamos a disfrutar de este espacio, que nos regalemos este momento para aprender, para cultivarnos, para poder traer nuevos conocimientos que puedan nutrir nuestra praxis profesional y personal en los diferentes
espacios donde nos desempeñamos. Adelante Vicky, adelante Satya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Ingrid. Y buenas tardes a cada una de las personas que están presentes en este espacio académico. Ahí estaba leyendo un poco el chat y vemos personas conectadas de todas partes del país, y esto es ¿verdad? Muy bueno, porque vamos a tener diferentes perspectivas para poder generar un espacio de diálogo pues más rico. Así es que muchísimas gracias por estar por acá con nosotros, con nosotras. No sé si Saya quieres saludar antes de empezar a compartir. Hola, buenas tardes. Y igualmente un gusto estar con ustedes esta noche compartiendo un poco de lo que nosotros hemos estado pues trabajando en el tiempo, pero también reflexionando con todos, porque así se construye conocimiento. Así que gracias a Ingrid por esta invitación tan especial, y de verdad que un gusto siempre es compartir con personas de la UNED y de tantos lugares del país. Así que buenas noches y esperamos que sea de provecho para todos. Aprendamos todos siempre en estos espacios. Adelante. Bien, entonces vamos a empezar a compartir. Ok, de una vez voy a empezar a compartir con sonido para que puedan escuchar un video que tenemos para ustedes. Bien. Por acá. Espero que las personas que tengan problemas de sonido ya estén, ¿verdad? Pudiendo resolver esa situación. Porque ahí vi a Rocío, creo que tenía problemas de sonido, y esperemos que se resuelva lo antes posible para que se pueda conectar. Bien. Ahí pueden observar todos la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, listo, perfecto. Sí, Entonces, correcto, como profe. bien lo señalaba, Sí, profe, yo sí lo veo. perfecto, muchas gracias. La compañera Ingrid, a quien agradecemos muchísimo esta invitación, y al resto de compañeros también, a David por estarnos ayudando por acá. Hoy nos reúne la temática del liderazgo educativo para la justicia social, en el marco precisamente del segundo coloquio de la Cátedra de Gestión. Tenemos entre el abordaje que queremos hacer, la compañera Saya y mi persona, vamos a abordar qué es el liderazgo escolar. Vamos también a conceptualizar un poco lo que es la justicia social desde un marco de liderazgo, la tipología de la justicia social, el papel de los centros educativos, un poco la realidad costarricense, y vamos a generar algunas reflexiones finales. Entonces, para iniciar, queremos compartir este video con ustedes, que va a ser el preámbulo de este proceso. Hablar de justicia social es hablar de educación inclusiva, es hablar de asegurar que todos los niños y niñas tengan derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Es hablar también de filosofía, de ética y de humanismo. Es hablar entonces de personas. En la actualidad, cada vez más familias, para conseguir este derecho a la educación, deben acudir a los tribunales, con el consiguiente sufrimiento, desasosiego e incertidumbre que ello acarrea. Y esto no es hablar de justicia social, no es hablar de educación inclusiva. La justicia social se basa en aceptar las diferencias, en diluir los límites entre lo que yo,
como docente, entiendo por normalidad y anormalidad, en ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, en un cambio de mirada mío y en un cambio de cultura del centro educativo. Cuando no somos justos, somos injustos, y entonces hablamos de opresores y oprimidos. Y yo soy opresora cuando soy culpable del sufrimiento ajeno, cuando cometo injusticias, cuando le digo a una familia que su hijo o su hija no puede estar en este centro, cuando no ofrezco apoyos y ajustes suficientes a todo el alumnado, cuando etiqueto, cuando pongo barreras, cuando no las elimino, cuando no permito que todos los niños y niñas participen, cuando segrego, cuando invisibilizo, cuando tengo prejuicios, cuando me molestan dentro del aula, pero sobre todo cuando acepto la injusticia como algo normal y lo habitual se vuelve opresivamente cotidiano. Bien, después de escuchar precisamente este mensaje tan interesante, podríamos empezar a cuestionarnos cuál es mi papel entonces como profesional de la educación. Y aquí entraríamos un poco a que nosotros tenemos un Estado costarricense que precisamente es el resultado de una construcción social y por tanto hay una dinámica de tensión entre lo que nosotros concebimos o conocemos por igualdad en términos, qué sé yo, constitucionales, legales, desde esto de un marco normativo y la desigualdad real material de las personas, o sea, lo que está ocurriendo en la vida diaria de las personas. Hay en muchas ocasiones un discurso que dista mucho de una práctica cotidiana. Entonces, esta desigualdad no la vamos a resolver aprobando más leyes, más normativas, puede colaborar, pero en el tanto nosotros no tengamos una institucionalización desde el centro educativo para brindar condiciones reales de calidad de vida a esas personas, definitivamente por más leyes, por más reglamentos que tengamos, esa práctica, no, esa exclusión se va a seguir sintiendo en nuestra sociedad. En nuestro país, como todos nosotros, pues ya reconocemos, tenemos muchos tipos de desigualdades. Entonces, por acá vamos a encontrar desigualdades económicas, culturales, de género, educativa, y ahora con la pandemia, pues se vino a desarrollar también una desigualdad en términos tecnológicos, que no es solamente el acceso al Internet, por ejemplo, sino el tipo de velocidad que tenemos, el uso de los datos, los dispositivos que tenemos. No es lo mismo una persona estudiante asumiendo una lección, una clase, un curso, una asignatura desde una computadora con todas las condiciones y con buena velocidad, a querer intentarlo desde un celular, por ejemplo. Eso genera de una u otra forma exclusión. Entonces, vemos, por ejemplo, esfuerzos que las personas de manera individual hacen en la sociedad por tener mejores condiciones de vida, pero definitivamente esto no basta. Necesitamos estructuras, por ejemplo, que se institucionalicen para trabajar por la justicia social. Y acá, entonces, estamos llamados nosotros como educadores, como profesionales de la educación, los centros educativos como alternativa para la transformación social y mejor calidad de vida para todos y todas.
Entonces aquí en este cuestionamiento, ¿cuál es mi papel como profesional de la educación? Tendríamos que apostar por profesionales de la educación con un perfil comprometido, con un perfil que se accione bajo marcos éticos, que direccione todos esos esfuerzos hacia procesos socioeducativos que permitan el desarrollo de las personas. Sin embargo, cuando vemos la realidad de nuestro país, no son todas las personas las que están bajo esta dimensión, sino que encontramos personas que más bien no son profesionales, sino técnicos, y abro comillas, de la educación. ¿Cuáles personas se consideran técnicos de la educación? Pues aquellas personas que se limitan a dar sus clases simplemente con contenidos sin ningún significado, sin ninguna funcionalidad en esa formación integral de sus estudiantes. Entonces, en donde el conocimiento la certificación del conocimiento es lo que prevalece, pero no se desarrollan habilidades, pensamiento crítico, creatividad, un aprendizaje para el saber ser, para el saber convivir. Entonces tenemos ese tipo de profesionales que son más técnicos que profesionales. Y yéndonos para el espacio de la gestión educativa, pues diríamos que también tenemos otros técnicos que son los que trabajan por el cumplimiento, y aquí otras comillas, cumplo y miento, porque entonces cumplo con el papeleo, cumplo con enviar estadísticas a oficinas centrales, pero están despojadas de cualquier sentido de realidad para favorecer a las personas que están siendo excluidas socialmente. Entonces, ante este panorama, vamos a requerir precisamente de un liderazgo escolar que nos permita abordar de manera responsable este tipo de exclusiones en la sociedad costarricense, en nuestra sociedad. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de liderazgo escolar, queremos primero acercarnos conceptualmente qué vamos a entender por liderazgo escolar. Sabemos que existen este tipo de liderazgo porque hay vínculos relacionales cuando las personas interactúan unas con otras. Ahí es donde se genera lo que es el liderazgo. El liderazgo escolar además se caracteriza porque existe en procesos sociales y busca alcanzar un objetivo, un fin, un propósito específico para el estudiantado en este caso. Aquí la persona que se constituye como líder educativo, pues aprovecha no solo el desarrollo del currículum estudiantil, sino que también busca tender puentes para las familias, para la comunidad, y así ampliar su zona de influencia. Entonces, tenemos que el líder escolar no busca popularidad, o sea, no es eso lo que busca, sino una intencionalidad que va a plataformar su accionar desde un desarrollo más integral, más ético. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora sí, queriendo empatar lo que es la justicia social con el liderazgo, tenemos que bajo el liderazgo se dan diferentes estilos de liderazgo. Entre esos estilos nosotros encontramos, por ejemplo, el autoritario, el coercitivo, el democrático. Sin embargo, cuando vamos a lo que es el liderazgo para la justicia social, no vamos a encontrar un estilo único, sino más bien un estilo adaptativo, que puede variar de su forma, pero no de su esencia. ¿Qué significa esto, compañeros y compañeras? Pues significa que tenemos un accionar de una persona que lidera
desde el centro educativo para la justicia social de manera intencionada. Y aquí vamos a encontrar la característica más importante del liderazgo para la justicia social. El liderazgo es intencionado. Y eso no lo podemos perder de vista, porque una persona que lidera procesos educativos, pero no tiene la intencionalidad para cerrar brechas sociales, para trabajar por las personas excluidas, es cualquier estilo de liderazgo, pero no es un liderazgo para la justicia social. Entonces, ¿y qué vamos a entender por justicia social? Tenemos 4 grandes tipos o dimensiones bajo las cuales trabajamos la justicia social. Una es la justicia económica, que es la que todos conocemos, ¿verdad? Para garantizar la igualdad de oportunidades sin importar todo lo que ya sabemos, la raza, la condición, el credo, etcétera. También tenemos otra que es el tipo de justicia cultural, que es aquella que reconoce al individuo como parte de un contexto sociocultural. Entonces no excluimos porque nació en X o Y lugar o en X o Y territorio. La justicia asociativa, pues vamos a promulgar la participación de todos en todos los contextos democráticos, en donde no tenemos igual condición de género, si usted es mujer, si usted es hombre, si usted tiene otro tipo de identidad, no va a ser excluida. Entonces, pues ese es un tipo de justicia asociativa. Y finalmente tenemos otro tipo de justicia que ha surgido en los últimos años que se llama justicia para el desarrollo. Esta va a apostar por desarrollar precisamente las capacidades de las personas. Y es acá donde nosotros nos vamos a centrar en el liderazgo para la justicia social, precisamente bajo esta figura de justicia para el desarrollo, porque lo que buscamos es el desarrollo de las capacidades de las personas estudiantes que llegan a nuestros centros educativos. Entonces, aquí también surge esta pregunta: ¿cuál es el papel de los centros educativos en esta búsqueda de la justicia social en todos los procesos educativos? Entonces, definitivamente todos los contextos educativos deben de ser promotores y defensores de esta justicia que la compañera estaba definiendo. Pero también aquí volvemos a las personas, porque el video era muy claro cuando hablaba de que hablar de justicia social es hablar de las personas, y hay protagonistas en los procesos educativos, en los espacios educativos, que en este caso, bueno, la labor de los educadores, los gestores educativos, tiene que tener esa amalgama, esa búsqueda constante de la justicia social. Entonces se vuelven personas que pueden llegar a convertirse en esos promotores y en esos canales, y siempre con esta convicción, con la convicción como educador, como gestor educativo, de que a través de la educación es que los ciudadanos tienen las posibilidades de mejorar su condición de vida. Y si nosotros estamos liderando un centro educativo, estamos liderando un aula, estamos liderando en diferentes espacios, procesos, momentos, no importa qué tipo de institución o inclusive la función que tenga, si tenemos claro esta visión de hacia dónde vamos, qué queremos como centro educativo, pues podemos generar una cultura o institucionalizar este tipo de justicias sociales en todos los estudiantes, en todas las personas con las que se comparten, y todos los actores que están dentro del sistema educativo. Entonces, esto pues se llega a tratar de revertir esa exclusión social.
por género, etnia, credo, orientación del deseo sexual o muchos otros aspectos que hoy y cada vez van surgiendo más esas diferencias o esas etiquetas que se ven palpables en los centros educativos. Entonces, queremos compartir con ustedes y conversar un poquito y escucharlos. Vamos a escuchar unas 3 personas. ¿Cuál es la realidad desde este referente y esto que hasta el momento hemos compartido con ustedes? ¿Cuál es la realidad de nuestros centros educativos en Costa Rica con respecto a eso? Quisiéramos escucharlos por Hola. ahí, si quieren compartir puntualmente para ustedes cuál es la realidad con respecto a lo que hemos mencionado. Adelante, Carol. Bueno, bajo mi concepto o bajo mi criterio, yo considero que se nos forma para la justicia social, pero ya depende personalmente del docente o más bien desde su conciencia si quiere ser profesional o técnico, porque yo tengo 2 años de ejercer la docencia, pero lastimosamente hasta que no haya un cambio radical desde la supervisión, para que el cambio ocurra no va a pasar. Entonces, ahorita actualmente va a depender del docente y de su vocación. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Carol, sí. Y efectivamente, entonces, vemos aquí la importancia del liderazgo que estamos hablando, el estilo de liderazgo que estamos hoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que el liderazgo va enfocado a un puesto o está ya legitimado en un puesto, y en realidad los docentes, este liderazgo docente, el docente tiene una función importantísima desde el accionar o desde los espacios a veces limitados de autonomía que se tienen, se puede trabajar desde ahí la justicia social. Vamos a dar un espacio a Oxana y después a Hugo Marín. Adelante, Oxana. Bueno, buenas noches. En cuanto a la pregunta que hizo usted, en mi posición de mamá de un chiquito con necesidades especiales, verás que se nos ha impedido tal vez el ingreso de él a una escuela regular. Se habla, ¿verdad? En todos los programas y las reformas educativas del MEP de la inclusión. Pero cuando uno llega a la realidad, a un centro educativo, intentando hacer el traslado de este chiquito de una escuela de enseñanza especial hacia ya una aula regular, la posición de los directores en algunos casos es que el personal no está capacitado, y uno puede decir tal vez, bueno, no son educadores de educación especial, ¿verdad? Pero como menciona usted, también está el liderazgo de los maestros, de aceptar o de tomar el reto, de no ver a este chiquito como que va a llegar a desordenarles el aula, sino más bien como una oportunidad de enseñarle a los demás niños que todos son diferentes y que todos tienen necesidades diferentes. Entonces, aunque se nos hable, y probablemente todos los que estamos en esta charla, ¿verdad? Queremos transformar las aulas, también es muy difícil que esto se llegue a dar cuando de los encargados de la institución no quieren apoyar a los padres de familia a conseguir, digamos, en este caso, a mí me han dicho que uno a veces puede pedir como que manden a un profesional, ¿verdad? Para que atienda a mi hijo a la escuela, pero yo pienso que la directora es la que pone peros. Entonces es muy difícil. Este tema todavía tiene mucho, ¿verdad?, que dar. Claro, y precisamente estos espacios en los procesos de formación como los que se encuentran la mayoría de ustedes son muy valiosos, ¿verdad? Para hacer esta reflexión, para comenzar inclusive a integrar esto desde mi formación para el día de mañana, cuando esté ejerciendo, pueda ejercer un liderazgo desde el espacio que me toque, desde la función como docente. Y me encantó, Oxana, y gracias por compartirlo,
la palabra oportunidad, y eso es parte de lo que es el liderazgo para la justicia social, ¿verdad? La oportunidad que puede generar el compartir con cualquier tipo de persona, de situación que se presente, siempre es una oportunidad para aprender, para crecer. Y así, esa mirada, si los docentes, los directores la pueden aprovechar como esa oportunidad precisamente, pues puede ser un centro educativo más inclusivo, un centro educativo en el que haya mejor calidad educativa y calidad de vida para las personas. Hugo y Marita, y cerramos este espacio para continuar. Adelante, Hugo. Buenas noches, profesoras y compañeros. Bueno, no soy Hugo, soy Yami. Yami Sí, Padilla, es el canal de mi hijo. Ok, adelante, considero que debe haber un cambio prácticamente desde la misma política del ministerio. Porque si bien es cierto, hay profesores o profesionales, mejor dicho, muy capacitados y con un entusiasmo por su vocación. Yo amo mi vocación, pero lamentablemente se encuentra uno con una serie de trabas, por no decir puertas cerradas, sino trabas. Es muy importante el cambio dentro de la sociedad también. Debería de estar incluido lo que es los famosos escuela para padres que se dan en algunas instituciones y prácticamente tiene que ser visto desde el punto obligatorio. Estos talleres muchas veces colaboran en la formación de uno mismo como papá y colabora como una herramienta para los mismos docentes dentro del aula, porque se van marcando pautas y se le va explicando a la misma sociedad que el docente no es mágico, es un ser humano y que también tiene que estar en un proceso de constante aprendizaje. Aprendemos de los niños, todos los niños son diferentes, todos los hogares son distintos y eso es enriquecimiento. Pero ese punto me parece a mí muy importante. Tiene que haber un cambio desde arriba para que la sociedad empiece a cambiar también un poquito. Obviamente nosotros, ¿verdad? Como personas individuales, pero sí sería importante hacer como un alto en el camino y meter eso en la conciencia de la sociedad. Claro, gracias. Y es que precisamente nos damos cuenta aquí que la justicia social es de todos, no es solamente de las escuelas, de los centros educativos o de los profesores la responsabilidad. Es un llamado de la sociedad, de las mismas familias. Entonces, si volvemos al tema de cuál es el papel de los centros educativos, pues también los centros educativos pueden generar liderar espacios de reflexión, de análisis, pero también pueden modelar a sus mismas familias, a su mismo contexto, a sus mismas comunidades, acciones concretas que puedan ir transformando los contextos más cercanos y acercándose a esa justicia social. Marita, y cerramos. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, no, mi participación es lo mismo, o sea, o sea, lógicamente el principal papel está en mí como educador, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? De llegar a hacer la diferencia al aula y tratar, porque de eso se trata, digamos, el educador es el que tiene el control en el aula y el que de alguna manera, pues, hace que cambiar esa realidad, ¿verdad? Cambiar eso que tanto nos ha costado, ¿verdad? Lo que es con eso que tanto luchamos, ¿verdad? Para incluir a todos los niños y que ellos se sientan bien y puedan participar de todas las actividades. Pero qué difícil cuando tenemos tan poco apoyo, porque en realidad es mucha la carga que tenemos encima y aunque uno quisiera muchas veces sacar el rato para ese niño que tanto lo necesita, o sea, es algo que más bien es tensión para mí, porque yo sé que yo lo quiero hacer, pero no lo puedo porque no tengo el tiempo. O sea, cuando ese niño, yo sé que necesito un tiempo para él, pero tengo a todo el resto encima, porque así es, cuando tenemos grupos de 28 estudiantes, cuando
sea, es demasiado el recargo, es muchísimo, muchísimo. Y aparte de eso, todo lo que nos piden en papeleos, eso, o sea, a veces yo siento que se ha descentralizado tanto, digamos, el verdadero sentido de la educación, porque no se centra en el niño, no se centra en la educación de ese niño, en la formación, sino en la parte más que todo de papeles, de teórico, de todo lo que es documentación y esas cosas que le roban a uno el tiempo que realmente debería ser para los niños. Claro, Muchas gracias. entiendo. Gracias, y esa es la realidad. Gracias a todos por participar. Y precisamente por eso este espacio y por eso el llamado a todos los que estamos trabajando en educación para fortalecer esas habilidades de liderazgo, independientemente de la función, independientemente de el centro educativo, como lo vemos tal vez ahora en la siguiente diapositiva. Ahí no importa el centro educativo en el que estemos o el nivel, siempre estamos llamados a eso y a seguirnos fortaleciendo para que dentro de nuestro accionar podamos marcar esa diferencia. Y es que aquí de lo que estamos hablando precisamente, vemos a uno de los grandes exponentes en esta lucha por la justicia social, que es Freire. Él es el defensor de muchos de los sectores excluidos de la sociedad, y él plantea, reafirma lo que estamos conversando hoy aquí, que la educación es el medio para cerrar esas brechas sociales y alcanzar esos niveles de justicia más inclusivos, representativos, con los que dignifiquen las personas y se legitimen esos contextos y saberes. Entonces, la responsabilidad que nosotros en educación tenemos también es muy importante reconocerla y reconocer esto para tomar las acciones necesarias desde la docencia, desde la parte de los gestores, cómo podemos comenzar a cerrar estas brechas sociales. Y aquí lo vemos claramente en esta imagen, representada un poco metafóricamente con estas manzanas, donde vemos que las manzanas podemos representarlas, las diferentes manzanas, en diferentes modalidades, centros educativos, niveles. Y no importa si es de preescolar, si es una escuela unidocente, si es un colegio privado, una escuela privada, nocturno, cualquier tipo de modalidad en la que se encuentre las instituciones, independientemente de cuál sea, las instituciones están llamadas a el servicio de la sociedad, al servicio social. Y esto no es una situación opcional, esto es un requerimiento que todas las instituciones, independientemente de cuál sea, están llamadas a dar respuesta a esta justicia social, porque si no, como decía el video, somos injustos. Ahora nos podemos plantear ¿qué está pasando en el liderazgo para la justicia social en nuestra amada Costa Rica? Y bueno, acá nosotros participamos de una investigación por creo que 4 años, dando seguimiento a líderes para la justicia social, qué pensaban los docentes, qué pensaban los directores escolares sobre la justicia social, y precisamente nos dimos a la tarea de reunir algunas ideas para compartirlas con ustedes en esta tarde. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo piensa un líder que trabaja por la justicia social? Escuchando, por ejemplo, la participación de las compañeras que ahora participaron, que decía, es muy difícil, en esa estructura tan lineal que tenemos, es agobiante. ¿Qué puedo hacer yo desde mi espacio? Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de ir a investigar qué estaba pasando, y logramos determinar, por ejemplo, que las personas que trabajan
por la justicia social reconoce al estudiante como sujeto de derecho principalmente y con el desarrollo de sus capacidades, y cree que a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje va a potenciar esas capacidades. ¿Qué significa eso? Que cree en la persona. Una persona que trabaje en educación tiene que creer en la gente, tiene que creer en el cambio, porque si no, usted definitivamente no está haciendo nada. El proceso educativo confía y apuesta porque está cambiándole a usted la vida, que usted puede potenciar, que puede desarrollar esos talentos que tiene. Percibe además al estudiante como un ser integral y capaz de transformarse. Genera espacios de participación democrática, tanto de la comunidad estudiantil como de tender puentes con la comunidad, con la familia. Trasciende esas barreras del centro educativo. No es un centro educativo que cierra sus puertas y le dice a las familias que, bueno, un montón de protocolos para poder accesar a los docentes o a los directores, sino que busca, facilita esos espacios de comunicación para poder saber qué están sintiendo, qué están pensando las familias, cómo poder integrarlas también a esos procesos. Porque recuerden que cuando tenemos a los hijos de estas familias, a las niñas, a los niños, también tenemos la posibilidad de llegar a estas familias y poder transformar también espacios en estos hogares. ¿Qué hace un líder entonces para trabajar por la justicia social? Los líderes dice que están en un constante contacto con la comunidad educativa. No se aíslan como para trabajar desde el aula, sino y no solamente llaman a las familias para solicitar dinero para X o Y proyecto de cortinas o de materiales educativos, sino que aprovechan cada oportunidad para trabajar con ellos, para demostrarles qué estamos haciendo, cómo pueden apoyar a sus hijos e hijas desde sus hogares. Desarrollan una escucha atenta, son personas muy atentas a esa escucha, no ponen esas barreras de bloqueo en la comunicación, todo lo contrario. También son capaces de tomar riesgos y esto lo encontramos, fue muy interesante, en donde hay personas que el sistema mismo educativo, por las normativas que tiene, a veces nos dificulta, ¿verdad? Nos hace difícil el acceso a ese trabajo. Pues estas personas que nosotros encontramos en el sistema educativo costarricense se tomaban riesgos. Era muy interesante. Por ejemplo, habrían directores que abrieron talleres de capoeira, por ejemplo, de reciclaje, de un montón de temáticas de inglés, de francés, de otros idiomas que no estaban en el currículum del sistema escolar propiamente dicho, pero sí ellos consiguieron, por ejemplo, practicantes de universidades para incorporarlos. Y hacían cosas muy importantes, muy interesantes. Ahora que yo escuchaba a la compañera con su hijo con necesidades especiales, pues estos directores y docentes se caracterizan precisamente por incluir esas necesidades en el currículum escolar. Son pioneros de innovaciones educativas. ¿Y qué limitaciones tienen estos docentes? Porque tampoco vamos a venir a decirles que todo es fácil en este trabajo de líderes para la justicia social. Definitivamente estas personas, estos docentes de estos centros educativos y directores nos contaban a nosotras que hay un trabajo que se limita y que se vincula precisamente a estructuras normativas del sistema. Un apoyo a veces limitado de las familias que vienen precisamente de contextos de pobreza, de contextos vulnerables, en donde hay violencia intrafamiliar. Eso dificulta
el proceso educativo de estos docentes y de estos directivos escolares. Y además, que hay esfuerzos desarticulados en el centro educativo, hay un trabajo muy individualizado de los docentes trabajando en solitario. Y esto también es una limitación para el trabajo de los líderes para la justicia social. Y es que precisamente entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en los centros educativos para promover la justicia social? ¿Cómo trascendemos un poco esas estructuras formales, burocráticas de las que emergen en esta investigación para llegar a generar una cultura más hacia la justicia social? Y tiene que ver mucho con esa articulación, tiene que ver con trabajo colaborativo, con generar esa colaboración interna y a lo externo también con las familias, con el entorno, con los mismos docentes. Y precisamente entonces se trabaja con la comunidad. Es esa enseñanza vista como una tarea colectiva en cooperación e interdependencias mutuas, no aisladas, no con las paredes que realmente marcan fronteras. Ahora estos centros educativos que nos encontramos tan encerrados, y inclusive las mismas aulas donde no se comunican. Entonces, más bien se propone esa interdependencia o esa interrelación en la comunidad educativa. Y el profesor aquí se convierte en un agente de desarrollo y cambio curricular, reconociendo esa autonomía o ese margen pequeño, pero sí lo tiene, de autonomía y profesionalidad. Y también el director, podemos ver, y el centro educativo. También la toma de decisiones compartida se convierte en un elemento muy importante para promover centros educativos para la justicia social. Se invierte en tiempo y espacios de diálogo comprometidos en la mejora de la enseñanza. Entonces, ¿cómo generamos espacios? ¿Cómo abrimos espacios con las familias? ¿Cómo abrimos espacios inclusive con los mismos estudiantes, con los docentes, entre todos, para comenzar a reflexionar y qué estamos haciendo y qué podemos cambiar y cómo podemos mejorar en esto? Y los líderes directivos, asesores, comienzan a promover la colegialidad y el apoyo para ese desarrollo profesional. Entonces, si empiezan desde ahí, también el liderazgo docente comienza a permearse en las aulas, comienza a abrirse, a poder ir generando, como les digo, esa cultura. Y vean qué interesante, porque por ahí ustedes hablaban ahora, bueno, que desde el mismo sistema, desde los supervisores, desde las mismas normativas, deberían de comenzar a promover esto. Y sí, es así. Si ustedes se van a la política educativa actual que comenzó que cambió en el 2017, hay un espacio en esta política educativa que hablan de estos centros educativos inclusivos, de cómo promover esto. Y vean precisamente que dice que se asume la calidad como principio nuclear que articula otros principios clave como la inclusión y equidad, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y pluriculturalidad, la igualdad de género, la sostenibilidad, la resiliencia y la solidaridad, así como las metas educativas que fomentan la formación humana para la vida, con el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores. Entonces, en la política educativa lo marca y lo promueve. Ahora, ¿cómo se concretiza? Por medio de los programas, pero también en la mediación de cada uno de los docentes y este liderazgo que estamos hablando. Entonces, el liderazgo para la justicia social genera puntos de encuentro
Y ese es un poco el llamado. Favorece la unión de esos elementos comunes, celebra la diversidad, conserva la identidad sin importar cuál. Promueve metas desde el trabajo colaborativo, genera redes, busca esa conmovisión compartida, valores y acciones profesionales para lograr aprendizajes y crea esa visión compartida de la que estamos hablando. Para ir concluyendo, pues tenemos algunas reflexiones finales, precisamente cuando observamos que hay, ¿verdad?, normativamente un documento que nos ampara y nos dice que más bien tenemos que trabajar para la justicia social. Sin embargo, en lo cotidiano tenemos otra realidad. Entonces, bueno, tenemos que ir acercando, generando estos espacios de diálogo, a ver cómo lo hacemos desde el sentir, desde la emocionalidad que estamos viviendo. No, un documento por sí solo no va a cambiar la realidad que tenemos, pero sí la podemos cambiar nosotros a través del diálogo, tendiéndonos la mano, como bien lo indicaba la compañera Saya. Entonces, entre esas reflexiones finales que queremos abordar, tenemos que los directivos escolares son personas clave para promover la justicia social en todas las acciones que se promuevan desde el centro educativo. También que las acciones y estrategias del centro educativo deben de ser construidas con el colectivo docente para poder ser parte de la cultura organizacional que favorezca precisamente la justicia social. Esto no puede imponerse, esto tiene que creerse, esto tiene que vivirse, esto tiene que dialogarse. Esto no solamente es por normativa, sino por decisión también de la persona docente, de la persona directora. El liderazgo de los educadores requiere ser direccionado hacia una concepción inclusiva, representativa, precisamente que promueva esas capacidades para la participación democrática, para el desarrollo, en busca del mejoramiento de la calidad de vida. Y cuántas veces hemos tenido el espacio en nuestros centros educativos de cuestionarnos cómo concebimos la persona estudiante, cómo concebimos al padre, madre de familia, qué creemos nosotros como docentes, cuáles son nuestros paradigmas, porque todo eso juega un papel muy importante en los centros educativos y es parte de la reflexión y el cuestionamiento que tenemos que hacernos como líderes educativos en estos contextos costarricenses. Entonces, compañeros y compañeras, finalmente queremos decirles que un centro educativo que no trabaje intencionalmente para promover la justicia social contribuye a perpetuar la injusticia. Y aquí la pregunta es, ¿usted quiere seguir perpetuando la injusticia o dar pasos y avanzar hacia esa promoción de la justicia social? Y queremos precisamente cerrar esta participación de nosotros con un pensamiento de Eduardo Galeano que estaba al final también del video que observamos al inicio, que es muy pertinente, que tal vez resume de una manera más poética lo que hemos reflexionado el día de hoy. Y él nos dice que cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden de vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Así que con esto queremos concluir. Vemos muchos comentarios en el chat. Gracias por la participación y esperamos que con esta
pequeña reflexión y esto que compartimos el día de hoy, pues les haya también generado a ustedes un momento y un espacio para también reconocer qué estoy haciendo yo en mis aulas o qué puedo hacer yo y cómo puedo cambiar esta realidad que estamos viviendo muchas veces lastimosamente en los centros educativos actualmente. Gracias, gracias Ingrid. Muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias, Satya, por todo lo que nos exponen. Yo creo que es un tema, ¿verdad? Bastante retador, digamos, y como lo dije al principio, un tema que nos convoca a todos y todas las personas que servimos en la educación costarricense. El estado de la educación y diferentes investigaciones que se desarrollan a nivel país nos deja muy claras las brechas que lamentablemente cada vez se acentúan más y se ensanchan más en cuestiones sociales, económicas, culturales, ¿verdad? Y que lamentablemente, y yo pienso, hablamos de la burocracia, tenemos políticas educativas, tenemos documentos que desde el sistema formal y desde la institucionalidad se nos habla de inclusión, de una educación inclusiva, equitativa, de calidad, de muchas pautas que se nos proponen desde los documentos, pero soy de las que piensa que el cambio está en cada uno y en cada una. Yo no puedo esperar a que la persona directora de mi institución educativa reaccione ante un problema que yo tengo en mi aula. Sí, no soy un mago, no voy a poder resolverlo todo, pero sí puedo hacer algo. Y ese algo marcará la diferencia en los procesos de aprendizaje, de desarrollo y en la generación de las oportunidades de las personas estudiantes que forman parte de mi institución educativa. Entonces, el llamado es ese. Como personas docentes, gestoras, como las futuras profesionales en bibliotecología que también son parte de la cátedra, en fin, todas y todos tenemos la responsabilidad de gestionar, de liderar para la justicia social en nuestras instituciones educativas. Muchísimas gracias de verdad a las dos. Vamos a abrir un espacio por si algunas personas quisieran participar de manera oral. Y David, tal vez nos comparte si hay consultas en el chat, unos minutitos, porque yo creo que el espacio ha sido bastante rico. Las personas han estado intercambiando en el chat cosas y experiencias interesantísimas. Y entonces, nada, agradecer también a las personas que nos acompañan. Adelante, David, y si hay personas que quieren hacer alguna intervención de manera oral, pueden levantar la mano desde ya. Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos. Un gusto saludarles. Bueno, hemos tenido una conversación muy enriquecedora. En realidad, consultas como tal no se han dado, pero sí muchos comentarios alrededor de la ponencia de las compañeras. Entonces, ahí rescato algunos temas que hemos podido tocar como las herramientas necesarias, ¿verdad?, para lograr esa inclusión, estos procesos de inclusión, de justicia social. Y bueno, comentábamos en que deberíamos de tener una visión o una posibilidad de que esos cambios, esa transformación en nosotros como educadores, no esperar a que inicie de arriba hacia abajo, ¿verdad? O que el sistema trate de cambiar todo de un solo tiro, sino que buscar desde nuestra interioridad, ¿verdad? Desde nuestra capacidad, esas formas de hacer algo, como decías ahora, Ingrid, y tomar esa posición de que aunque sea algo pequeño, un pequeño granito, puede hacer algo muy grande en cada una de esas personas. Leíamos también por acá el testimonio de uno de nuestros estudiantes, Moisés, que pues él que tenía una condición o tiene una condición de discapacidad y cuando llevó su proceso educativo, ¿verdad? Cómo fue una vital importancia el acompañamiento de sus docentes y hoy pues él toma la decisión de convertirse en docente gracias a ese ejemplo que él alguna vez recibió. Y así muchos comentarios de cada uno de ellos y ellas que hemos ido conversando por acá. Muchísimas gracias, David. Le damos la palabra a Manuel, que tiene la mano levantada. Adelante, Manuel.
Muchas gracias. Ahí me escucho. Correcto, te escuchamos perfectamente. De acuerdo. Bueno, primero felicitar y agradecer a las docentes expositoras por este tema, este abordaje tan directo, tan concreto, tan lleno de elementos muy importantes, prácticos y enriquecedores, digamos, para todas las asignaturas de la cátedra. Bueno, yo soy uno de los tutores de uno de los cursos de Pedagogía Intercultural, por ahí deben de haber estudiantes que están conmigo en este momento. Y yo tenía una reflexión porque en las últimas semanas he estado como un poco más del otro lado de la gestión, un poco más del lado de la parte docente propiamente acá en el sistema público. Y me parece muy importante y esta perspectiva es muy valiosa. Incluso algunas estudiantes han indicado por acá cómo el tema administrativo absorbe el tiempo de las personas docentes, ¿verdad? En muchos trámites que por lo menos en el sistema público es una realidad, ¿verdad? Y yo siento que eso es una situación que se debe de abordar de alguna forma en el sistema educativo público, pero me iba a poner un poco más, no del lado propiamente de las personas docentes, sino propiamente de las personas estudiantes, tanto menores de edad como personas adultas o adolescentes, y es que yo tengo una percepción de que de que se ha promovido esta defensa de los derechos de las personas, de los niños, de las niñas, etcétera, y que las personas tengan recursos y elementos institucionales para defender esta justicia social, pero yo percibo que las personas no tienen, a veces no entienden la forma de plantear la defensa o la justicia de sus derechos y siento que hay un vacío, ¿verdad? En que sabemos que tenemos derechos, pero no sabemos cómo defenderlos de forma, o sea, cómo ejercer el derecho a defender nuestros derechos y a defender esta justicia social, ¿verdad? Es decir, creo que hay claridad en que las personas, ¿verdad? En que hay injusticias y que hay derechos que las personas tienen y que hay parte de la función del sistema educativo en proveerlos, ¿verdad? Y en las funciones de los directores y de los docentes, pero ¿por qué? No sé si es una percepción mía y me gustaría escuchar también la perspectiva de las docentes que participaron el día de hoy. ¿Por qué percibo yo que la gente no sabe plantear y defender la justicia social, quizá de una forma, no sé, acertada o no sé, no sé cómo explicarlo, pero siento como que hay una deficiencia ahí en la forma en la que podemos defender esta justicia social porque sabemos que hay situaciones injustas, pero luego nos vemos imposibilitados en saber cómo defendernos o cómo hacer la justicia justamente que deberíamos, ¿verdad? Tanto quizás desde la parte de los directores como desde la parte de estudiantes y personas de toda la parte de la dimensión del sistema educativo y me gustaría como escuchar a las expositoras desde esta perspectiva. No sé, Ingrid, si y David, Adelante. si terminamos o vamos respondiendo, no sé, ustedes nos indican. De momento solo Manuel tenía la mano levantada y ahorita Marita nos está levantando la mano. Si les parece, escuchamos a Marita un momentito. Excelente. Y atendemos ambas consultas. Ok. Adelante, Marita. Bueno, sí, realmente creo que el mismo de, no sé, temor o de ellos, usted sabe que estamos en un ambiente bien competitivo con lo que respecta a nuestro trabajo y entonces tenemos que tratar de hacer un trabajo bien, sin quejarnos, no se puede quejar, y verdad, eficiente, tenemos que ser muy eficientes, entonces creo que ese ambiente en el que estamos con tanta competitividad en esta área, creo que es lo que nos hace tal vez el no defender nuestros derechos, porque sabemos que hay un montón de maestros deseando una oportunidad y entonces es como una resignación. Entonces, el no defender eso, pero de ahí, de todas maneras, bueno, en ese momento sí, yo siento que la dirección, digamos, lo que es temas
la dirección sí tiene que ver mucho, o sea, el director, la directora de un colegio, de una institución, bueno, yo en mi caso de una escuela, entonces, digamos, sí tiene que ver muchísimo la comprensión de esa área, porque ellos tal vez se centran solo en lo administrativo. Y entonces, pues nos sofocan de tal manera que nosotros, aunque queramos, porque queremos, muchas veces no podemos dar el 100, no podemos desarrollarnos como queremos, o sea, nosotros queremos hacer las cosas bien, en realidad sí tenemos la intención, pero como a veces vienen y hasta, o sea, es un sueño que a veces se ve donde uno dice, yo muchas veces he dicho, ya no quiero ser docente, ya no quiero, o sea, quiero renunciar, lo he dicho en algunas ocasiones, cuando voy a alguna escuela y veo que no se puede trabajar, o sea, para lo que yo estudié y la carrera que yo elegí, porque pensé, desde el principio supe que esa era mi carrera, esa era mi vocación, y aún así he tenido ese pensamiento porque es duro, digamos, llegar a una institución donde usted sabe que usted no puede desarrollar, o sea, usted no puede hacer eso que usted quiere. Usted tiene que regirse por las reglas, regirse por los lineamientos de esa institución. Y de ahí hay que atender los lineamientos y porque por lo mismo, estamos con una competitividad grande. Pues creo que es eso, pero sí estoy en todo de acuerdo que yo como docente hago la diferencia y aunque sea en lo más mínimo, hago la diferencia. Cuando un niño por lo menos dice, niña, qué linda que eres, niña, no se vaya nunca. Entonces uno sabe que está haciendo la diferencia porque o sea, eso lo halaga a uno, eso lo motiva, pero sí, sí se siente sofocado. Muchas gracias, Marita, por su comentario. Acaba de reaccionar Rebeca, la escuchamos y cerramos esta parte con la intervención de las especialistas. Sí, buenas noches a todos. Es algo breve, solo un comentario por experiencia propia. En mi experiencia que he tenido como docente, no tan experimentada, pero he hecho incapacidades, he visto también que la competencia entre docentes es algo que a mí me ha molestado, porque en el sentido de que toma uno un grupo y las docentes son como celosas, no están anuentes, ¿verdad? Uno llega como aprendiz y desea que por lo menos le digan, bueno, por dónde van, qué contenidos han visto, porque es bueno ubicarse, pero a veces son egoístas y sienten como competencia, como que les van a quitar el grupo y eso no debe existir. Ya son docentes hasta con propiedad. Pienso que aquí todos pasamos, ¿verdad? En algún momento por lo mismo, que empezamos haciendo incapacidades y todo, y a veces se ponen celosas de los grupos y eso no debe existir. Debe haber ya cierta madurez, más para los que son más experimentados, ¿verdad? Y que tienen más tiempo de dar clases y ya son docentes, ¿verdad? Con su grupo que ya está estipulado, ¿verdad? Que están en esa escuela ya para trabajar más fijo. Entonces yo he visto eso, digo yo, es doloroso ver eso porque digo yo, cuando algún día, si Dios permite, ¿verdad? Esos errores que uno ve, no cometerlos uno, no siendo uno perfecto, porque perfecto no somos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros errores, pero tratando de eso, porque eso se ve feo. Docentes que por celos no le permiten a otros crecer y que porque los niños se encariñan rápido, como que se sienten celosos, hay esa competitividad y eso no debería existir, ¿verdad? Deberían como haber más empatía. Gracias, Rebeca, muy amable. ¿Las escuchamos? Muchas gracias a los compañeros por la participación, al profesor Manuel. Interesantísima la pregunta que nos viene a hacer y es en relación precisamente a uno de los retos que tenemos como líderes para la justicia social, que es el desarrollo de las capacidades de las personas. El sistema educativo tendría
¿verdad? Que tener esa claridad, que es un reto que tenemos el desarrollo de esas capacidades para que las personas puedan accesar a esos sistemas, a esa información y tener esas posibilidades que les son totalmente imposible cuando ellos no tienen las habilidades, los conocimientos, ni la forma para accesarlo. Por decirles, vamos a brindar vivienda a X población, a los más desprotegidos. A veces esto no le llega a las personas que tienen mayores necesidades. ¿Por qué? Porque ponemos en línea, por ejemplo, un documento para que lo llenen unos formularios. ¿Quién tiene acceso a llenar un formulario en línea? Las personas con mayor pobreza en este país, las personas con menor conocimiento hasta en la parte escrita, en la parte de comunicación, en donde podemos externar X y Y información que nos están pidiendo en estos formularios. Entonces, esto nos viene a incrementar aún más las desigualdades. Entonces, por eso nosotros decíamos que si nosotros desde el centro educativo no trabajamos por la justicia social, nos estamos sumando al otro lado de la trinchera y estamos trabajando por la injusticia. Porque no hacer nada por estas personas, no brindarles esa posibilidad de acceso a esta información, perpetúa la injusticia. Entonces, totalmente de acuerdo con el compañero Manuel, con el profesor, de que ese acceso es muy importante para los líderes educativos desde ese centro educativo, porque si no, seguimos legitimando estructuras de injusticia. Cuando nosotros, por ejemplo, despojamos como directivos escolares de sentido y nada más brindamos estadísticas desde el centro educativo, qué sé yo, tuvimos violencia en nuestro centro educativo, 5 estudiantes se dieron a golpes. Perfecto, lo mandamos, pero ¿qué hicimos con eso? ¿Qué trabajamos? ¿Cuáles acciones trabajamos a lo interno del centro educativo? ¿Qué hicimos con nuestros docentes? Si nosotros no hacemos nada, simplemente cumplimiento para mandar datos estadísticos, ahí seguimos perpetuando esas injusticias. Ok, entonces yo creo que es todo es un ciclo, ¿verdad? De injusticia a los que tenemos ante sí los educadores si no trabajamos de manera intencionada. Marita habla sobre una desmotivación que yo creo que es muy importante no seguir tapándolo, no seguir cegándonos, invisibilizando ante este sentir de nuestro profesorado, de nuestros docentes. Ese cansancio, esa desmotivación, tenemos que dialogarla, tenemos que ver de dónde viene y es parte de lo que hacen los líderes educativos. No podemos seguir invisibilizando los sentires que tenemos. Yo creo que todo lo contrario. Tenemos que sacarlos, tenemos que darnos la mano, como decía Rebeca, dejarnos de celos profesionales porque no nos funciona. Y como bien lo indica Pablo Freire, ahora que Saya lo retomaba, la educación es una alternativa y lo creemos, pero una alternativa en el tanto y cuanto se generen espacios de diálogo. No podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que trabajar de manera colaborativa, tenemos que decir, yo sé esto, el otro sabe aquello, ¿qué vamos a hacer con este estudiantado? ¿Qué vamos a hacer con la violencia en nuestros colegios? ¿Qué vamos a hacer con estos niños con necesidades especiales? ¿Qué vamos a hacer con estas adolescentes madres que están saliendo embarazadas en nuestros colegios? ¿Qué vamos a hacer con esta droga que nos está llegando? ¿Qué vamos a hacer? Y no podemos seguir tapándonos los ojos y seguir dando y desarrollando contenidos despojados totalmente de un contexto que nos está diciendo urge atender como líderes para la justicia social muchísimos temas. Y si esos temas son atendidos de manera colaborativa, yo creo que tenemos posibilidades de cambio.
Muchísimas gracias, Vicky. Yo creo que es un engranaje, ¿verdad? De las personas que nos estamos formando, las que estamos formando y las que van a llegar a esos centros y diferentes escenarios. Es un trabajo de todos y básicamente es por eso que existen estos espacios. La cátedra pues está buscando, ¿verdad? Ese análisis, esa reflexión, esas oportunidades para ir generando pensamiento crítico alrededor de todas estas temáticas, ¿verdad? Que posteriormente vamos a tener que llevar claramente a nuestros escenarios profesionales. Gracias nuevamente a las personas participantes. Hace un momento David les colgó las instrucciones del informe reflexivo que se va a tener que generar a partir de la disertación de Virginia y de Satya esta tarde. Y mañana les va a llegar la grabación también de la sesión de hoy y nuevamente las instrucciones para que revisen los correos internos de la plataforma. Y ya saben, cualquier consulta con las personas docentes de cada una de las asignaturas. Importante, estoy leyendo en el chat, hay personas que llevan hasta 2 y 3 asignaturas de la cátedra. Únicamente se debe generar un informe reflexivo y ese informe van a tener que colocarlo sí en los diferentes buzones de las diferentes asignaturas que se encuentran cursando. Van a ver, las instrucciones están muy puntuales, ojalá que suficientemente claras, y si se genera alguna duda, ya saben, por el foro de acompañamiento, con mucho gusto les vamos a atender. Gracias por el espacio, gracias por su atención y de verdad esperamos que haya sido de gran provecho y que posterior podamos iniciar la aplicación de estos nuevos conocimientos, de estos nuevos aprendizajes que nos regalaron las especialistas el día de hoy. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias, linda noche. Muchas Buenas noches, buenas noches. gracias. Gracias.